En el año 1924, una compañía de seguros llevó a cabo una encuesta bastante interesante. Ellos seleccionaron a 100 personas al azar y les enviaron una carta. Junto a la carta, enviaron un billete de $1. En aquel tiempo, era mucho más dinero que ahora. La carta explicaba que era para enmendar un error que cometieron. La compañía les debía a ellos $1. 27 personas devolvieron el dinero diciendo que el error era de la compañía y no de ellos. En el año 1971, esta misma compañía repitió la encuesta. Esta vez, 13 de los receptores devolvieron el dinero. Si estas estadísticas permanecieran constantes y se hubiera hecho otra encuesta en el año 2001, 95 personas se hubieran quedado con el dinero diciendo: ¡cuán necios pueden ser estos directivos! Gracias por el dinero. Cuando usted era más joven, seguramente habrá escuchado mucho de la palabra integridad. Todos debían tenerla, pero nadie la tenía. El diccionario define la integridad como libre de corrupción, honestidad, mientras otros la definen como hacer lo que uno dijo que haría. Eso, amigos, es integridad. Un hermano me contó acerca de algo que sucedió en su negocio hace algunos años atrás. Uno de sus clientes hizo un pedido muy grande de un día para el otro. Este pedido era el doble de lo que cualquier otro cliente jamás haya pedido. Se trataba de una emergencia y necesitaban la mercadería para el día siguiente por la tarde. El dueño del negocio sabía que no podía tener todo el material por lo menos en 2 o 3 días. Si él firmaba el contrato, sabía que su cliente tendría que esperar. En vez de hacerlo, le dijo al cliente que llame a la empresa que era su competidor directo, ya que la competencia tal vez tendría los materiales disponibles. Eso es integridad. No es prometer algo que uno sabe que no va a poder cumplir, es cumplir con todo lo que uno dijo que haría. Una muestra de integridad puede ser algo pequeño, como por ejemplo hacer llamadas telefónicas después del trabajo, o cuando uno ya está cansado y solo quiere estar en casa en lugar de acudir a esa reunión que tenía agendada con alguien que no le cae muy bien. También puede ser algo de importancia, como cumplir la promesa que le hizo a su hijo de llevarlo a pescar o cumplir con un ministerio, incluso después de darse cuenta que no era tan fácil. O tal vez hacerse presente tal como lo había prometido. Puede ser algo tan importante como permanecer casado con la persona con la cual se casó, incluso cuando se dio cuenta que esa persona no era todo lo que usted esperaba. En nuestro estudio de hoy del libro de Josué, vamos a encontrar a Josué en una muestra de carácter, una muestra de integridad. Él ha sido engañado por los gabaonitas, ganadores del Oscar a la actuación, seguramente. Estos llegaron al campamento de Israel con ropa vieja, sandalias gastadas y odres envejecidos. Ellos le tenían que probar a Josué que vivían muy lejos para poder quedar con vida y ser siervos. Entonces, los gabaonitas tuvieron que convencer a Josué que no vivían a 20 minutos de camino. Ellos aparecieron con el pan lleno de moho y dijeron: «Mira, Josué, nuestras sandalias están gastadas del largo camino, del largo viaje. Venimos de muy lejos». Josué creyó sus mentiras porque no acudió a Dios, tal como vimos en nuestra última lección. Ahora, quiero enfocar su atención en el capítulo 9 de Josué y en la manera en la que Josué reacciona al enterarse de la verdad. Vamos a ver aquí a Josué que guarda la promesa. Comencemos viendo el versículo 15 de Josué capítulo 9 a manera de repaso. Por favor, vaya allí en su Biblia, Josué capítulo 9 versículo 15. Josué le había hecho una promesa a los gabaonitas. Dice así la palabra de Dios: «Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación».
versículo 16 dice: pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. O sea, que recién 3 días después los israelitas se dieron cuenta que los gabaonitas vivían a 20 minutos de camino. Ellos pensaron que realmente venían de un país muy lejano. Me imagino una vez que se firmó el tratado de paz que los gabaonitas se marcharon para sus casas al dar la vuelta de la esquina, riéndose y palmeándose a la espalda diciendo: ese Josué sí que es torpe, qué ingenuos que son los israelitas. Ahora, ¿qué va a hacer Josué cuando descubra que su promesa fue a un pueblo que vivía allí mismo? Eso es lo que quiero que veamos. Leemos lo que la congregación de Israel quería hacer con Josué en el versículo 18. Dice así la Biblia: y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¡Qué tremendo! Los israelitas querían golpearlos. Los israelitas lo odiaron por eso. Josué ahora está en el centro de la escena, después que los gabaonitas lo dejaron como un necio. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 26. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. En otras palabras, Josué cumplió con su palabra. Josué respondió con integridad a esta situación. Él sabía que el hacer algo mal, además de lo que ya había hecho mal, jamás crearía algo bueno. 2 cosas mal no se transforman en algo bueno. Y aquí Dios va a revelar su poder. Hoy quiero usar este pasaje para demostrar un punto muy, pero muy importante. Como Josué responde con honestidad e integridad, en cierto sentido, esta circunstancia va a mostrar a Dios responder y revelar su carácter a través de la vida de Josué. Dios va a hacer esto de varias maneras. Permítame por lo menos darle 2. En primer lugar, Dios va a usar esta alianza para traer una victoria inesperada. Fíjese lo que dice Josué capítulo 10 ahora. Josué capítulo 10, voy a leer los versículos 1 al 4. Dice así la Biblia: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. En otras palabras, Gabaón, una gran ciudad, había cometido traición para con sus vecinos. La traición puede ser contagiosa, causando que otros se rindan y hagan flamear la bandera blanca. Así que este rey piensa: si esta ciudad fuerte y valiente ha caído, mejor que los eliminemos antes que otras ciudades hagan lo mismo y le entregan sus armas a los israelitas. Así que estos reyes planean destruir a Gabaón, una ciudad amiga. Ahora fíjese lo que dice Josué 10, 5 y 6. Los gabaonitas, que acababan de engañar a Josué, piden ayuda. Dice la Biblia allí, Josué 10, 5, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal:
no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. Ahora, haga una pausa, por favor, y póngase en el lugar de Josué. Usted fácilmente podría pensar, esto es una bendición. Esta es una respuesta de oración a algo por lo que nunca oré. ¿Por qué no me reclino y veo cómo los cananeos se matan entre sí? Nosotros hicimos esa promesa, pero estoy seguro que el Señor comprenderá. Además, los 5 reyes han venido contra ellos. Debe de ser Dios obrando. Gracias, Señor, tú obras en maneras misteriosas. Tal vez pensamos nosotros, o puede haber pensado Josué. Si Josué hubiese actuado según sus pensamientos, toda la congregación de Israel le hubiera dado una palmada en la espalda y él hubiera pasado a ser nuevamente el héroe. Sin embargo, Josué guardó la promesa que hizo. Él respondió de una manera que nosotros hubiéramos racionalizado. ¿Qué hace Josué? El versículo 9 nos dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. En otras palabras, Josué respondió con integridad porque estaba dispuesto a guardar su promesa. Ahora Dios trae la victoria sobre los 5 reyes, pero de una manera inusual. Fíjese lo que dice Josué 10, 10 y 11. Dice allí la palabra de Dios: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¡Qué tremendo pasaje! Esta idea puede ser muy chocante para algunos y es una que la Iglesia, creo yo, ha abandonado. Dios es un luchador que pelea por su pueblo. Nosotros tenemos esta idea de que estamos haciendo toda la lucha y que todo depende de nosotros. Debemos ser fuertes, esa es nuestra idea. Mi amigo, Dios es poderoso y Él permite que su carácter íntegro se revele por medio de un hombre y su nación que respondió con integridad y luchó. Allí tenemos a Dios en el cielo arrojando piedras a los enemigos de su pueblo. No se trata del Jesús que la gente tiene en mente en la actualidad, ese Jesús que perciben como una figura débil con olor a crema humectante. Él es un guerrero y Él está en el cielo arrojando piedras, luchando por su pueblo, porque ellos respondieron con integridad. Es un cuadro muy interesante. Ahora, hay ocasiones en nuestras vidas que observamos a personas respondiendo con integridad y las admiramos. Pienso que Dios quiere enseñarnos a responder de esa misma manera. Muchos de nosotros hemos criado hijos. A veces yo les cuento cosas que mis hijos hicieron y usted se identifica conmigo porque experimentó lo mismo. Recuerdo haber experimentado una expresión de carácter e integridad de parte de uno de mis hijos que me impactó mucho. Él tenía unos 5 años aproximadamente y yo lo llevé al médico porque tenía un cuadro de anginas. Estaba con mucha fiebre, sus mejillas estaban rojas y se sentía muy débil. Al llegar a casa, después del trabajo, mi esposa ya había llamado al médico para sacar un turno y yo fui y lo llevé al pediatra. Estábamos sentados en la sala de espera y yo estaba más nervioso que él, se lo puedo asegurar. Finalmente, nos tocó a nosotros. Entramos al consultorio y nos sentamos. Al minuto vino una enfermera, lo miró y dijo: «Tenemos que asegurarnos que es angina, así que voy a tener que sacar unas muestras de su garganta». Ella le dijo a mi hijo: «Abre la boca». Él abrió la boca y la enfermera tomó unas muestras con un hisopo.
Ella se fue y yo miré a mi hijo y le dije, ¿por qué no vienes y te sientas en mis piernas? Yo lo abracé y él me dijo, papá, ¿por qué no cantamos algo? Yo le pregunté, ¿qué quieres cantar? Él respondió, cantemos Aleluya. Yo pensé, ¿aquí? Este es el consultorio del médico, ¿cantar Aleluya aquí? No se lo dije, solo lo pensé, así que cantamos Aleluya. La puerta del consultorio que daba a la sala de espera estaba abierta. Terminamos de cantar y él me dijo, quiero cantar algo más. Le pregunté, bueno, ¿ahora qué cantamos? Él respondió, cuánto amo a Cristo. Ahora, yo puedo estar ante desconocidos predicándoles de Cristo sin ningún problema. Pero en ese momento en particular, ¿sabe qué pasó por mi mente? ¿Cómo puedo cerrar esa puerta sin que mi hijo se dé cuenta? Como él estaba sentado en mis piernas, no podía hacer eso. Así que nos pusimos a cantar, «Oh, cuánto amo a Cristo». La gente susurraba cosas y hablaba entre sí. En ese momento pensé, Señor, ya veo, ya comprendo, he aprendido. Esa fue una evidencia de la inocencia de mi hijo, pero a la vez de su carácter. Es interesante ver cómo Dios responde cuando se evidencia integridad en la vida de una nación. Dios va a dar dos revelaciones de sí mismo. La primera es que Dios es el guerrero que pelea por los fieles, y la segunda es que Dios es el creador que controla su creación. Me encantan los siguientes versículos. Fíjese lo que dice Josué 10:12. Dice la Biblia allí, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. La nación de Israel oye a Josué orar en público. Ahora el versículo 13 dice, escuche bien, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué está por derrotar a 5 reinos, lo cual sabe que es evidencia del poder de Dios. Ahora, esta evidencia es un poco inusual. Se está haciendo tarde y él necesita más luz para terminar con el ejército enemigo. Y él tiene la audacia de pedirle a Dios que le dé luz solar por más tiempo. Básicamente, Josué está diciendo, necesito 12 horas más de luz. Dios se lo da. Qué tremendo. Ahora, por lo general, no tomo tiempo para responder a los críticos, porque los críticos no están el domingo en la iglesia, pero permítame esclarecer un poco esto, porque es posible que alguien le pregunte al respecto. A los críticos les encanta ir a este pasaje. Ellos atacan la inspiración divina de las Escrituras con este pasaje y dicen, no es posible. Científicamente no se puede decir que el sol se paró. ¿Cómo se va a mandar al sol que se detenga? Sabemos que la Tierra orbita alrededor del sol y al moverse va rotando, lo que nos da un día de 24 horas o 2 ciclos de 12 horas cada uno. Sabemos que así es como se opera. El sol está en el centro, entonces Josué dice, sol detente, y eso es una equivocación, dicen los críticos. Me imagino a esos mismos críticos observando una hermosa escena que Dios pinta al final del día. ¿Qué dirían? Dirían, qué hermosa puesta del sol. ¿Qué cosa? Que cuando el sol baja da unos colores hermosos. Entonces, ¿a dónde va el sol? Esta es nuestra perspectiva y así hablamos. De hecho, en el diario uno ve la hora en la puesta del sol y la hora en que sale el sol. Desde el punto de vista científico, ¿está errado? Sí, pero así nos expresamos nosotros. Y así estaba hablando Josué en el idioma de su época.
Él está diciendo, en efecto, Dios, necesito un día más largo para poder terminar la tarea. Es interesante ver que este incidente fue descubierto por científicos quienes dicen haber descubierto que hubo una explosión en el Sol que hizo que la Tierra rotara más lento y el día fuera más largo. Eso se descubrió en el año 1972. Haya sido eso lo que sucedió o no, Dios no es suficientemente poderoso para ordenar su creación. Si el mundo creyera lo que cuenta Génesis capítulo 1, no tendría ningún problema en creer el resto de toda la Biblia. Pero ese es el problema, es que no creen en Génesis capítulo 1. Ahora, fíjese en la última parte del versículo 13 de Josué capítulo 10. Allí se menciona el libro de Jazer. ¿De qué se trata? Es una colección de los grandes eventos en la historia de Israel. Eso es. También se lo menciona en 2 Samuel. Dice allí la Biblia, ¿no está escrito esto en el libro de Jazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Pero, ¿podemos explicar esto? No. ¿Podemos descifrarlo? Tampoco. Sin embargo, hay muchas maneras de explicarlo. En mi investigación descubrí más de 20 maneras de explicarlo. Pero si Dios es lo suficientemente grande como para crear, también lo es para ordenar. El famoso expositor y comentarista Donald Barnhouse instruyó a su aprendiz llamado Howard Hendricks y ha influenciado a muchos hombres famosos como Charles Stanley, Chuck Swindoll, y Barnhouse tenía una manera única de ilustrar las cosas. En una ocasión, él estaba predicando en el seminario de Princeton y varios de los profesores estaban presentes. Robert Wilson, un creyente y profesor del Antiguo Testamento, estaba allí escuchando. Después de la predicación, Wilson se le acercó a Barnhouse y le dijo: «Siempre vengo a escuchar una vez a los graduados. Quiero saber si tienen un Dios grande o un Dios pequeño. Los que tienen un Dios pequeño tienen problemas al hablar de los milagros, la inspiración, la preservación y demás cosas. Los que tienen un Dios grande no tienen ningún problema con Dios. Él habla y las cosas suceden. Él manda y se cumple. Señor Barnhouse, usted tiene un Dios grande», le dijo Wilson en ese momento. Para aquellos que tienen un Dios grande, este pasaje no presenta ningún problema en absoluto. Ahora, hay otra cosa que quiero que usted note acerca de este milagro. Tiene que ver con el sol y con la luna. Esto es interesante porque la religión pagana de los cananeos tenía como dioses principales ni más ni menos que el sol y la luna. Entonces, al hacer este milagro, Dios envió un mensaje que decía, en efecto, «Yo soy más poderoso que vuestros dioses mayores, puedo controlarlos». ¿Entiende? La segunda cosa que Dios va a hacer a causa de la integridad de Josué es no solo permitir que Josué experimente una victoria inesperada, como dijimos en el primer punto, sino también usar la alianza para influenciar a los gabaonitas para su gloria. Sí, va a utilizar esta alianza para influenciar a estos gabaonitas para la gloria de Dios. Vaya ahora en su Biblia a Josué capítulo 9 y fíjese lo que hace Josué con los gabaonitas en el versículo 27. Dice allí la palabra de Dios, Josué 9:27, «Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy». ¿Se da cuenta? ¿Qué les asignó que hagan? ¿Qué servicio tenían que hacer los gabaonitas? El altar. En otras palabras, si quieren servir, van a tener que traer la leña y el agua para el altar y van a tener que hacerlo varias veces al día. Josué prácticamente les está diciendo,
voy a exponerlos a la adoración a Jehová. ¿Qué sucedió como resultado de esto? Cuando juntamos las piezas en el Antiguo Testamento, descubrimos algo fascinante. Los gabaonitas pasaron a ser seguidores de Jehová. Así es. Permítame darle algunas de las pistas que nos llevan a esta conclusión. Algunas de estas pistas son estas. Cuando los judíos más adelante fueron tras dioses ajenos, los gabaonitas se rehusaron a hacer lo mismo. Otra pista. Cuando la tierra fue dividida, ellos escogieron la ciudad de Gabaón para que el altar esté allí y para que Aarón y los sacerdotes vivan, haciendo de esta una ciudad especial. Otra pista. 400 años después de la división de la tierra, David escogería a Gabaón para erigir el tabernáculo. Otra más. 500 años antes de Cristo, en el tiempo de Zorobabel, las genealogías hablan acerca de los que regresaron a Jerusalén luego del exilio, y los gabaonitas son mencionados como seguidores de Dios que también regresaron. Una pista más. Una de las pistas más interesantes es el hecho de que Nehemías regresó a reconstruir la ciudad de Jerusalén y los gabaonitas se ofrecieron como voluntarios para ir a reconstruir los muros. Entonces, los gabaonitas fueron expuestos a la adoración a Dios y a un hombre que respondió de una manera que probablemente los haya sorprendido. Josué podría haber dejado que los ahorcaran. Él podría haber dicho: Señor, gracias por traer estos 5 reyes para liberarme de esta situación. Pero los gabaonitas le pidieron a Josué para que los ayudara. Estoy seguro que el apoyo de Josué los impactó completamente. El estar expuesto al poder de Dios y a un Dios personal obró en el corazón de los gabaonitas y los trajo a la fe en Él. Amigo, es posible que usted esté rodeado de gabaonitas. Tal vez trabaje con algunos. Tal vez esté casado con uno o con una. Puede que uno de sus hijos sea un gabaonita también. Que nuestro testimonio sea claro y revele nuestro carácter íntegro. De ser así, Dios podría revelar su carácter en y por medio de nosotros. Luego, los gabaonitas que nos rodean le seguirán también a Él. ¿Cómo lo ven a usted los que lo rodean? ¿Se hizo esa pregunta en algún momento? Qué importante es que estemos manifestando integridad delante de todas las personas. Y de esa forma estamos manifestando también el carácter inquebrantable de nuestro buen Dios.